todo paciente que tiene una obstrucción de la vía aérea o simplemente que no está ventilando, no se olviden que un paciente cuando está con alguna alteración de nivel de conciencia, golpe en la cabeza, haya convulsionado, puede que la lengua obstruya de forma natural la vía aérea, por ende el paciente no va a ventilar. Y a este paciente yo tengo que hacer una definición, si es con o sin trauma, ¿ya? Si es el paciente con trauma, yo no puedo hacer la técnica tradicional que es la frente-mentón. La frente-mentón es elevar la barbilla y bajar la frente, ¿ya? Esta maniobra es para el paciente que no ha recibido trauma, porque si se dan cuenta, le movilizo de forma importante la zona cervical, ¿ya? Por ende, la técnica de frente-mentón es para el paciente sin trauma, ¿ya? Sin trauma. ¿Cuál es la primicia que tengo que tener siempre en consideración? De que tengo un traumatismo raquimedular. Y si yo muevo mucho la zona cervical del paciente, yo agravo todo y puedo complicar más el estado del paciente, ¿ya? Entonces, si es paciente sin trauma, frente-mentón, elevo barbilla y bajo la frente. ¿Qué hace esto? Saca la lengua de la vía aérea y permite que el paciente ventile de forma normal. Si es un paciente con trauma, cambia, ¿ya? No puedo hacer frente-mentón porque movilizo toda la zona cervical. ¿Qué tendré que hacer acá? La maniobra de subluxación mandibular, ¿ya? Y la subluxación mandibular es, me pongo en la parte posterior del paciente, con mis manos, sobre todo con el dedo 1 de cada mano, sujeto el maxilar, ¿ya? Sujeto el maxilar y con el dedo 2, 3, 4 y 5, sujeto el cuello del paciente. ¿Y qué hago? Tracciono fuertemente solamente el maxilar hacia abajo. Tracciono solamente el maxilar hacia abajo. ¿Y qué va a hacer eso? Va a bajar el maxilar y esto va a hacer que la lengua salga de la obstrucción y permita que el paciente ventile. ¿Cómo se llamaba eso? Subluxación mandibular. El objetivo es el mismo. El paciente es distinto, ¿ya? Sin trauma, ¿cuál técnica hacíamos? Con trauma, subluxación mandibular. ¿Por qué? Porque no puedo movilizar toda la zona cervical del paciente. ¿Se dan cuenta? En la subluxación, ¿qué solamente muevo? El maxilar. Ya muevo esto del paciente. No muevo la zona cervical. ¿Claro hasta ahí? Me tengo que definir si es un paciente con o sin trauma. Con trauma, subluxación mandibular. Sin trauma, frente-mentón. De lado, elevo barbilla y bajo la frente, ¿ya? La cinemática se me dicen que el paciente se cayó de 15 metros sobre una superficie dura. ¿Qué tipo de paciente será? ¿Con o sin trauma? Trauma. Con trauma. Si me dicen que la señora se cayó, se pegó contra su cabeza contra el piso, tiene un aumento de volumen, ¿qué paciente será? ¿Con o sin trauma? Sin trauma. Sin trauma. ¿Hay sospecha de trauma raquimedular ahí? No, es muy difícil. Siempre cuando tengan la duda es, ¿tendré un traumatismo raquimedular con ese paciente? Si tengo la sospecha de que sí, lo asocio como paciente con trauma, ¿ya? ¿Claro hasta ahí? Técnicas manuales, ¿ya? Yo no puedo estar en todo momento haciendo la frente-mentón. Tengo que utilizar dispositivos para asegurar esa maniobra. ¿Y qué dispositivos utilizo? Las cánulas nasofaringias. ¿Las conocen? ¿Las han visto? ¿Se las mostró algún otro docente? ¿No? Ya. Las cánulas orofaringias son dispositivos rígidos de distintos tamaños, ¿ya? Que nos cánulas orofaringias, porque se introducen por la orofaringe, ¿ya? Cánulas orofaringias, ¿ya? Las cánulas orofaringias, si se dan cuenta, son de distintos tamaños y tipos, ¿ya? Obviamente esta es por un paciente adulto y esta es por un paciente pediátrico. Ojalá nunca tengan que ocupar esta, pero hay para pacientes pediátricos. ¿La cánula qué hace? Se introduce en la vía aérea del paciente. Yo no hablo de la boca, hablo de la vía aérea del paciente. Se introduce por la vía aérea y esta curvatura sujeta la lengua, ¿ya? Y evita que la lengua se vaya hacia abajo. Por ende, cuando tú insertas la cánula, estás montando la lengua sobre la cánula. Y esto va a evitar que el paciente se vuelva a obstruir su vía aérea, ¿ya? Les voy a mostrar cómo se mide, y esto es súper importante porque yo se los pregunto siempre. ¿Cómo yo mido y sé qué cánula tengo que utilizar con cada paciente? ¿Ya? Tengo que tomar una medida, ¿desde dónde? Desde la comisura labial hasta
el lóbulo de la oreja. Repito, desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja. ¿Ya? Les muestro. Comisura labial, lóbulo de la oreja. ¿Sirve? No. No. Chicas. Comisura labial, lóbulo de la oreja. ¿Sirve? No. Comisura labial, lóbulo de la oreja. ¿Sirve? No. No tiene que ser montado sobre el lóbulo de la oreja. Tiene que llegar y tocar el lóbulo de la oreja. ¿Ya? Por ende, esta cánula es demasiado grande para este paciente. ¿Ya? Se las muestro a ustedes. Comisura labial, lóbulo de la oreja, es muy larga, ¿no es cierto? Comisura labial, lóbulo de la oreja. ¿Sí? Sí. Esta cuadra más, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esta es la que es para la SUSI. La SUSI es la muñeca. ¿Ya? Comisura labial, chicas, lóbulo de la oreja. ¿Ya? Esta sí. No tiene que sobrepasar. No tiene que sobrepasar, tiene que llegar a tocar el lóbulo de la oreja solamente. ¿Ya? La técnica para medir es la misma. Aquí en esta clase, en 45 minutos, vamos a hablar del paciente con y sin trauma. ¿Ya? La técnica para medir es la misma para ambos. La técnica para instalar la cánula es distinta. ¿Ya? En el paciente sin trauma, sin trauma, algún bajalengua por ahí, por acá. Bajalenguas. Ah, está acá. No están en unas cajas de estas, profe. Acá. Acá están los bajalenguas. Bajalenguas. Tengo que hacer la diferencia a qué paciente voy a manejar. ¿Ya? Y si es un paciente sin trauma, la técnica es: la cánula siempre va a quedar en esta posición porque la lengua se monta en esta curvatura. Por ende, ¿cómo queda la cánula? De esta forma. Pero para las instalaciones de forma inversa, toco el maxilar superior, ¿ya? Y la giro simplemente, ¿ya? ¿Y eso qué va a hacer? Va a tocar el maxilar, el movimiento que gira va a tomar la lengua y se la va a montar encima, ¿ya? Eso hace la cánula orofaringe. Este muñeco, la SUSI no está diseñada para eso, pero sirve, ¿ya? Esta técnica es para el paciente sin trauma. Toco el maxilar y giro la cánula completamente, ¿ya? Y la cánula queda inserta. ¿Y aquí qué permite? Que el paciente ventile, ¿ya? En cambio, en el paciente con trauma, la técnica cambia. Y cambia a utilizar un bajalengua, bajar el maxilar y la lengua, y la cánula va tal cual como se utiliza. Se inserta, llega a fondo la cánula y sacamos el bajalengua. ¿Se entiende? Repito. Sin trauma, de forma inversa, toco el maxilar y la giro en 180 grados. ¿Ya? Y estamos listos. Si el paciente vomita y la expulsa, perfecto. Eso quiere decir que está recuperando su nivel de conciencia y eso es positivo para el paciente. Nunca la fijo, que no. La cánula, si el paciente la empieza a vomitar, vomite tranquilamente. Si de repente ya no empieza a ventilar, haré nuevamente la maniobra frente al mentón, otra cánula y así sigo. Porque si este paciente lo empiezo a manejar de esta forma es porque es un paciente grave, ¿ya? Lo tengo que evaluar de forma constante. Y si es un paciente con trauma, baja lengua y la cánula tal cual como queda, se inserta y se saca. ¿Ya? ¿Clarito? Perfecto. Cuando yo necesito hacer un soporte ventilatorio al paciente, o sea, ventilarlo, entregar una carga de oxígeno, tengo que utilizar estos dispositivos que se llaman bolsas de resucitación, ¿ya? Estas bolsas de resucitación tienen tres partes: la máscara, la bolsa y el reservorio, ¿ya? Toda bolsa de resucitación tiene esas tres partes. Y como todo, hay bolsas de resucitación adultos y bolsas de resucitación pediátricas, ¿ya? Se dan cuenta, es lo mismo pero más chica, ¿no? ¿Ya?
Una consideración importante, cuando se trabaja con una bolsa de resucitación, siempre esto tiene que estar conectado a una red central de oxígeno, siempre. Portátil o central. Si tenemos un tubo portátil de oxígeno, conectamos al tubo portátil de oxígeno y el otro extremo lo conectamos a la bolsa de resucitación, al otro lado. Lo conectamos a la bolsa de resucitación, ¿ya? ¿Y esto qué nos va a hacer? Va a hacer que el reservorio se infle, ¿ya? Y nos va a entregar oxígeno en altas concentraciones, ¿ya? Si no lo utilizo, esto va a estar desinflado y no va a haber una recirculación de oxígeno, por ende no va a ser tan favorable para el paciente, ¿ya? Siempre conectado a una red central, tanto en bolsas de resucitación adulta como pediátrica. ¿Cómo se trabaja con la bolsa de resucitación? Tiene una técnica súper importante. De partida, yo aquí estoy haciendo un manejo básico de la vía aérea y esto se mantiene, esto no se saca, ¿ya? Si el paciente vomita, bien, se saca y se vuelve a evaluar. Pero yo lo sigo ventilando con la cánula instalada. Esto es como una perita. La parte más delgada va en el tabique nasal y la parte más ancha va en el maxilar, ¿ya? De aquí yo utilizo la técnica del OK. Hago esto, ¿ya? Sujeto con el dedo 1 y el dedo 2 la máscara, presento en el tabique nasal, hago un buen sello, porque si esto no queda sellado voy a filtrar aire y no se va a perder simplemente, ¿ya? Sello y con el dedo 3, 4 y 5 fijo al maxilar del paciente, ¿ya? Y aquí estoy provocando un buen sello de la máscara. Y la bolsa la sujeto solamente con una mano. Esto es como antideslizante, así que no se les va a caer, ¿ya? Y la forma de ventilar no es estrujando el ambú, porque hay gente como que se motiva y trata de como estrujar el ambú. Es una ventilación solamente con una mano. Y dejamos que la bolsa llegue a su posición neutra, ¿ya? Ventilamos una vez y hacemos que la bolsa llegue a su posición neutra. ¿Se entiende? Es la forma de trabajar con la bolsa de resucitación, ¿ya? Entonces, sujeto con mis dos dedos, presento la máscara, dedo 3, 4 y 5 sujetan el maxilar, y esto está conectado a una red central de oxígeno, ¿no es cierto? La bolsa va a estar infladita completa, igual que una máscara de alto flujo, va a estar inflado completamente, y empiezo a ventilar al paciente, ¿ya? Pero ¿cada cuánto lo ventilo? ¿Cada cuánto le hago ventilaciones a este paciente? Jajaja, buena pregunta. Vamos a la pizarra, por favor. Y esto les sugiero que lo apunten o que... Con permiso, chicas. Cuando hablamos de relación de ventilación con la bolsa de ventilación, vamos a hablar de 3 pacientes, ¿ya? Paciente adulto, paciente niño y paciente lactante, ¿ya? Esos 3 pacientes nos vamos a referir. El paciente adulto, todo paciente mayor a 8 años, ¿ya? Paciente niño, todo paciente menor a 8 años, hasta 1 año. Entre 8 a 1 año se considera un niño, ¿ya? Y menor a 1 año hasta el mes se considera paciente lactante. O sea, de 1 año al mes es un paciente lactante, ¿ya? ¿Claritos ahí? Perfecto. Sé que tengo que hacer un soporte ventilatorio, pero ¿cada cuánto lo ventilo? Las guías de ventilación chilenas establecen que en un paciente adulto tengo que llegar a hacer 10 ventilaciones por 1 minuto. O sea, en 1 minuto lo tengo que alcanzar a ventilar 10 veces. Tranquilos con eso. Paciente niño me dicen que son 20 y en un paciente lactante me dicen que son 25 por minuto, ¿ya? Pero ¿cada cuánto lo tengo que ventilar? Ahí viene la técnica. Si yo hago un ejercicio matemático súper difícil, de dividir 60, ¿por qué 60? Porque 1 minuto tiene 60 segundos, ¿ya? Y si divido 60 por los 10, ¿cuánto me va a dar? 16. 6, ¿no es cierto? Préstenme la bolsa de resucitación adulta.
La recomendación me dice que entonces en un paciente adulto tengo que llegar a hacer 10 ventilaciones. Y haciendo este cálculo matemático me aparece un 6, ¿no es cierto? Es una ventilación cada 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se entiende? Yo voy a acelerar un poquito el ritmo, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero contamos de forma lenta y en el paciente adulto sin trauma. Todo esto es en el paciente sin trauma, es esta técnica de ventilación, ¿ya? Y seguimos avanzando. Me dicen que en el niño tienen que ser 20, y si hacemos este cálculo matemático tan difícil, de dividir 60 por 20, me va a dar 3. Por ende, en un niño es una ventilación cada 3 segundos. Entonces, en un niño tendré que 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ya? Y así sigo para todo el rato que lo voy a ventilar. ¿Ya? Y en el paciente lactante me dicen que son 25. Por ende, si yo saco el cálculo y divido me da 2.4. Pero este 2.4 no tengo la opción de hacer cada 2.4 segundos, muy difícil. Lo llevo a 3. Por ende, es lo mismo en el paciente niño y en el paciente lactante. ¿Ya? No hay variación. ¿Se entiende? Todo esto es en el paciente sin trauma. ¿Ya? Vámonos acá al lado. Acá el paciente sin trauma y acá el paciente con trauma. Y me dicen que en el paciente adulto con trauma las ventilaciones no son 10 por minuto, sino que me piden que tengo que hacer 20 ventilaciones por minuto. ¿Ya? Con trauma. Por ende, si me piden que haga 20 por minuto, y aquí me agilizo un poco más, si me piden 20, hago lo mismo de 60, lo divido por 20, ¿y cuántas me da? 3. 3. O sea, un paciente adulto con trauma lo ventilo una ventilación cada 3 segundos. ¿Ya? Perfecto. En el niño, me dicen que tienen que ser 25. Y si yo divido 25, divido los 60 por 25, me va a dar 3 igual. ¿Ya? Por ende, en el paciente niño con trauma, las ventilaciones también se manejan de una cada 3 segundos. Cuando hay variación, ya es en el paciente lactante, porque me piden que tienen que ser 30 ventilaciones en un minuto. Y si hago el mismo ejercicio matemático, me va a dar 2. Por ende, en un paciente lactante con trauma, las ventilaciones son una cada 2 segundos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. ¿Se entiende? Chicos, esto clarito como el agua, por favor. 2 técnicas, paciente con o sin trauma, ¿ya? Y siempre hay una constante, y la constante es sin trauma, 10 en el adulto, 20 en el niño y 25 en el lactante. Y la constante del paciente con trauma, de cuántas en un minuto tengo que llegar a realizar, 20 en el paciente adulto por minuto, 20 ventilaciones por el paciente niño y 30 ventilaciones por minuto en el paciente lactante. ¿Y cada cuánto tiempo es? Paciente adulto cada 3, niño cada 3, lactante cada 2. Y acá cada 6, cada 3 y cada 3. ¿Ya? Chicos, eso lo tienen que manejar sumamente bien. Porque yo les voy a poner un caso clínico y les voy a preguntar. Tengo un paciente de 2 meses que sufrió una caída de 6 metros de altura. ¿Cuál sería la frecuencia de ventilación de ese paciente? 2 meses y cayó de 3 metros de altura. ¿Cada cuánto lo ventilan? ¿Cada cuánto lo ventilan? Tiene 2 meses, ¿ya? Y se cayó de 3 metros de altura. Yo no les voy a decir si es con o sin trauma. Ya, pues son 2 veces la altura de ese paciente. Esa es la lógica que tienen que utilizar, ¿ya? Yo en una prueba no les voy a decir es con trauma o sin trauma. Yo les voy a entregar en la cinemática. Les voy a entregar la historia del accidente y ustedes tienen que llegar a definir. ¿Y ese paciente cada cuánto lo ventilarían? Una cada 2. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Ya? Acá, por favor. Acá. En el sistema de aspiración de secreción. ¿Lo han visto? ¿Lo conocen? ¿Han aspirado a algún paciente alguna vez? ¿No?
Aspira el Aldo, profe. Aspira el Aldo. El Aldo sé que está enfermo. Vaya a buscar su cartera. ¿Lo han visto? O sea, no, esto es un electro. Pero ¿han visto el sistema de aspiración de secreciones? No. Tampoco se lo conozco. El Aldo dijo que quería que lo aspiren. ¿Ah? Está enfermo. ¿Yo? Dijo, ¿El Aldo? Sí. Aspírenlo. Aspiremos al Aldo. No, se le va a caer. ¿Es algo parecido como cuando van aspiran el dentista a Al la salida? dentista, sí. Es algo muy, pero muy, Eso pero no muy se llama parecido. eyector. Sí, pero acá nosotros en el área de salud lo conocemos como aspirador de secreciones. ¿Ya? Este es un aspirador de secreciones. Esto nada que ver, sino que esto es el recipiente que vamos a simular las secreciones. El aspirador de secreciones tiene un motor de aspiración y un recipiente donde nosotros vamos recibiendo todas las secreciones. ¿Ya? Pero aquí también tenemos que hacer la variante de qué tipo de paciente vamos a manejar. ¿Por qué? Porque dependiendo del paciente, si es con o sin trauma, es la técnica de aspiración. ¿Ya? Si es un paciente con o sin trauma, la técnica cambia, no es la misma. ¿Ya? En un paciente sin trauma, yo lo puedo aspirar con una sonda tradicional, ¿ya? Una sonda de aspiración tradicional. Estas sondas son flexibles, pero ¿qué pasa si el paciente tiene una fractura en la base del cráneo? Y yo le introduzco esta sonda y puede empezar a meterse por cualquier agujero donde no debería y podemos empezar a ¿qué? Aspirar líquido cefalorraquídeo, masa encefálica, ¿ya? Porque esta sonda no sabemos hasta dónde va a llegar. Como es flexible, yo puedo ver dónde ingresa, pero dónde se está alojando no lo sé. Y puedo empezar a aspirar cosas que no necesito aspirar, ¿ya? Como es flexible, esta sonda no se usa en un paciente con trauma, ¿ya? Esta sí se usa en el paciente sin trauma, ¿ya? La sonda tradicional de aspiración. Aparte que esta sonda tiene un volumen de aspiración pequeño, no aspira grandes cantidades. Yo lo introduzco. Ahí está saliendo, ¿no es cierto? Está aspirando, pero no aspira gran cantidad de secreción. ¿Ah? El médico quirúrgico debería enseñarles cómo se usa. Yo no me voy a detener en eso ahora. Yo les digo... No tenemos ni profe de médico quirúrgico. Nos va a enseñar. Vamos a reír. Ya, yo no me voy a detener en eso ahora. ¿Ya? Pero el sistema de aspiración es de esta forma. ¿Ya? En cambio, en el paciente con trauma, la técnica cambia y es de forma distinta. ¿Por qué? Porque es una sonda de aspiración rígida y no tenemos el riesgo de que se nos vaya a un lugar donde nosotros no queremos. Por ende, esta sonda se llama sonda Yankauer. ¿Cómo se escribe? Yankauer, Yankauer, y la K es la K de kilo. ¿Ya? ¿Cómo se pronuncia? Yankauer. Esta sonda Yankauer nos sirve para aspirar gran cantidad de secreciones. Tiene un lumen mucho más ancho, por ende, aquí aspiramos sangre, vómito, comida, el caso de Choco que tenía el viejo cuando vomitó, ¿ya? Aspiramos gran cantidad de secreciones. Y la gran ventaja de esta sonda, como dije, es rígida y yo veo dónde estoy aspirando, ¿ya? Cuando aspiro la vía aérea del paciente, yo veo dónde la estoy introduciendo. Esta se va a ciegas, por ende es mucho más riesgosa. ¿Se entiende el porqué una con otra? Sí. Y aparte, esta chupa más que... Oh, están grabando, perdón. Esta aspira más que... Esta sonda sí que tiene gran volumen de aspiración. ¿Ya? ¿Ven? Aquí estamos aspirando y aspira gran volumen, ya se está casi llegando al receptáculo. ¿Ya? Aquí nosotros podemos aspirar gran cantidad de volumen, secreciones espesas. La gran ventaja... Ahí está. ¿Ya? La gran ventaja de esta sonda es que es de fácil uso y aspiras a ciega, o sea, aspiras donde, o sea, no aspiras a ciega, aspiras donde solamente visualizas. En cambio, con esta aspiras a ciega. Y el riesgo es que se vaya por algún espacio de alguna fractura, se meta y empieza a aspirar líquido cefalorraquídeo y empiezas a ver cosas que no deberías ver en el receptáculo de aspiración. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Vamos acá de nuevo.
todo lo que hemos hablado ahora se considera como manejo básico de la vía aérea. ¿Ya? El manejo básico de la vía aérea establece técnicas manuales como frente mentón, ¿no es cierto?, subluxación mandibular, instalación de cánula, ventilaciones con bolsa de resucitación y los parámetros ventilatorios. Todo esto es básico, ¿ya? Pero cuando nosotros decidimos hacer un manejo avanzado de la vía aérea, ya el proceso cambia. ¿Por qué? Porque como lo dice la palabra, es un manejo avanzado. Y aquí tenemos que hacer la famosa intubación endotraqueal. ¿Y qué es la intubación endotraqueal? Es poner un tubo por la vía aérea del paciente, ¿ya? La intubación endotraqueal es un manejo avanzado y nosotros vamos a introducir en el paciente un tubo que le va a llegar directamente al ardo bronquial y va a ser una ventilación completa del paciente. Acá están los tubos. Para nosotros manejar un paciente de forma avanzada, necesitamos tener estos instrumentos que se llaman laringoscopio, ¿ya? El laringoscopio tiene distintas palas, tamaño, dependiendo del paciente, ¿ya? El laringoscopio tiene dos partes, pala y mango, ¿ya? Nosotros la insertamos y cerramos. Y trabajamos con la mano no predominante, ¿ya? Y esto yo se lo tengo que introducir en la vía aérea del paciente. ¿Para qué? Para que este canal me sirva como conductor para yo poder introducir un tubo directamente a la vía aérea del paciente, ¿ya? Si se dan cuenta, yo soy un poquito desordenado, ¿ya? Ese es mi mal, pero ustedes me entienden, ¿ya? Cuando manejamos un paciente con vía aérea avanzada, tenemos que determinar el por qué, pero ese por qué lo vamos a hablar en la clase la próxima semana, ¿ya? ¿A qué paciente vamos a manejar con vía aérea, ¿ya? Si yo definí que el paciente requiere un manejo avanzado de la vía aérea, yo tengo que tener una consideración que se llama la preoxigenación, y eso anótenlo por favor, lo que es la preoxigenación. La preoxigenación es ventilar de forma rápida a un paciente por 30 segundos, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo le voy a introducir este tubo por la vía aérea, ¿no es cierto? Y esto va a producir una apnea en el paciente. Es como que yo le tape la boca por un minuto, ¿ya? Porque yo le voy a introducir esto y esto no va a dejar que el paciente ventile de forma espontánea. Por ende, yo por 30 segundos lo tengo que preoxigenar. ¿Y qué es preoxigenar? Es ventilar de forma rápida para tratar de llegar a saturaciones, la saturación parcial de oxígeno, a los límites mayores, ¿ya? Tratar de tener saturaciones siempre del 100%, porque mientras lo estoy entubando, estoy laringoscopiando, estoy manejando la vía aérea, esa saturación va a empezar a bajar, ¿ya? Y siempre baja entre 5 a 7 dígitos. Por ende, si yo lo saturo, lo empiezo a entubar con una saturación de 100, bien, va a bajar hasta 95, 93%. Es óptimo, ¿ya? Pero después va a volver a recuperar su paciente. Pero si yo lo saturo, lo empiezo a entubar que está saturando 95, 88, ¿no es cierto? Y si lo saturo, lo empiezo a entubar con una saturación más baja, peor todavía, ¿ya? La saturación muestra la sangre oxigenada en nuestro organismo. Por ende, si no tiene sangre oxigenada el paciente, el cerebro ya se empieza a complicar, ¿ya? Entonces la preoxigenación por 30 segundos. Pero ¿cada cuánto lo ventilo? La misma secuencia del paciente con trauma, ¿ya? Puede que este paciente no sea un paciente con trauma, pero si yo lo necesito preoxigenar, paso a esos 30 segundos a manejar la secuencia del paciente con trauma. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Vamos al ejemplo que este paciente no es con trauma. ¿Cada cuánto lo vamos a ventilar? Una cada 6, siendo un paciente adulto. ¿No es cierto? Si yo les digo, preoxigenemos a ese paciente porque lo vamos a entubar, por 30 segundos tendré que pasar a hacer las ventilaciones como si fuese con trauma.
por ende lo ventilaré en el paciente adulto una cada 3. ¿Por cuánto? Por 30 segundos. ¿Ya? Y así voy viendo el grupo etario del paciente. ¿Ya? Después que terminé de preoxigenar, puse el tubo, sigo el ciclo normal. Estábamos hablando que era un paciente sin trauma, por ende después de la preoxigenación y después de la intubación, ¿cada cuánto lo ventilaré? Vuelvo a ventilarlo una cada 6. Pero en esos 30 segundos lo preoxigeno y es una cada 3. La misma secuencia como si fuese con trauma. ¿Ya? Y si es un paciente con trauma que necesito preoxigenar, nada, sigo la misma frecuencia de forma constante. ¿Ya? No hay variación ahí. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Ya? Cuando yo lo voy a intubar a este paciente, tengo que tener fonendoscopio, laringoscopio, tubos endotraqueales de distintos tipos y cómo yo defino qué tubo voy a utilizar mirando el dedo meñique del paciente. ¿Ya? Si se dan cuenta, este es un tubo bastante grande, este es un 8,5, el más grande es un 9, pero hay tubos más pequeños, como un 4,5, o más pequeños todavía para pacientes pediátricos. Pero ¿cuál es nuestro punto de medida? El dedo meñique. Este tubo es demasiado grande para este muñeco, ¿ya? Lo estuvieron entubando. Este tubo es muy grande para este paciente, ¿ya? Por ende, no sería óptimo entubar a este paciente con este tubo. Este tubo podría ser para mí, ¿ya? Si yo llegara a hacer un punto de comparación. Pero profe, se mide por el grosor del Por el dedo. grosor, no por la distancia, sino que por el grosor del dedo. Esa es la medida, ¿ya? Una vez que definí qué tubo voy a utilizar y ya preoxigené por 30 segundos, ¿no es cierto? Terminé la preoxigenación, saco mi cánula, introduzco el laringoscopio por la vía aérea del paciente, visualizo las cuerdas vocales, porque eso es lo que tengo que llegar a visualizar, y con mi tubo endotraqueal listo, lo inserto por la vía aérea, visualizando las cuerdas vocales, ¿ya? Este tubo tiene que llegar hasta el árbol bronquial, hasta ahí llega, ¿ya? ¿No se ve por ahí? No, es que la SUSI no está diseñada para eso. No está diseñada la SUSI para eso. Ya, yo la roto por todos lados, pero ya, nada que hacer. Le introduzco el tubo endotraqueal y esto llega hasta el árbol bronquial en un paciente. Esto debería llegar y verlo de forma externa como hasta por acá. Hasta ahí debería quedar, hasta el 22, 23 debería ser la medida del tubo. Porque tienen medida, ¿ya? Tiene un paciente adulto hasta el 22 debería llegar, ¿ya? Una vez que introduje el tubo, saco el laringoscopio. Vamos a hacer la simulación. Que está inserto. Entonces se mete por el medio. Profe, Sí. el laringoscopio, ¿cómo Introduces, tomas la lengua, la lateralizas hacia el lado para desplazarla y introduces el tubo hacia adentro. Y lo introduces y tienes que llegar a visualizar las cuerdas vocales. Esto es bastante complejo realizarlo, ¿ya? El que lo hace en estricto rigor hoy día es el médico anestesiólogo. Antiguamente lo podíamos hacer los técnicos, pero por normativas ministeriales ya no se hace. Antiguamente eran los técnicos anestesiólogos que entubaban, ¿ya? Pero si lo hacen. Una vez que tengo el tubo puesto, alguien que me ayude por favor, que esté sin teléfono, usted. Acá. Vamos a ventilar a este paciente, perdón, aquí. Ponga, porque esto se trabaja de esa forma. Sacamos solamente la mascarilla y cada cuánto ventilamos a este paciente con trauma. Ventílelo. Cada 3. Ventílelo. Sujete el tubo con su manito y con la otra, una cada 3. Pero hágalo. Ventile una vez, suelte. 1, 2, 3. Perfecto. Usted concéntrese en eso. Permiso un poquito. ¿Cómo yo confirmo que este tubo está bien puesto? ¿Ya? Es un trabajo en equipo. Yo con un fonendoscopio le pido a mi colega, ausculto yo en los 4 campos pulmonares, ¿ya? Superiores e inferiores, ¿ya? Con el fonendo le pido, ventila de nuevo, ventila. ¿Yo de qué debería escuchar en el fonendo? El paso al aire. Perfecto. De nuevo, ventila nuevamente. Perfecto. Está en el lado derecho por lo menos, ¿ya? Está ventilando el lado derecho y ella sigue a su ritmo. Ventila nuevamente. Perfecto. Se está escuchando el lado izquierdo. De nuevo, ventila nuevamente. Perfecto. O sea, ya confirmamos que está al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque escucho el paso del aire en los campos pulmonares. ¿Se entiende? ¿Qué pasa si ella ventila? Ventila. No escucho nada. Ventila.
No escucho nada. Y acá de nuevo no ventila y no ventila. ¿Qué tendré que hacer? Irme a la zona epigástrica. ¿Ya? Ventila. Y si yo escucho como un gorgoteo, es porque el tubo se fue a estómago. Y está ventilando el estómago. Y aparte se empieza a inflamar la zona epigástrica. Porque el estómago se empieza a inflar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos dos caminos. La vía aérea y la vía digestiva. Y si tú te equivocas, el tubo se va hacia abajo. Y si se va hacia abajo, se va a la vía digestiva. ¿Se entiende? Entonces, si eso es positivo, ahí yo le digo, ventila nuevamente, estamos en estómago. Todo de nuevo. Se saca, se preoxigena por 30 segundos más, entuba, hagamos la simulación que usted entubó, de nuevo, ventile, sí, 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 sí. Mala entubadora, de nuevo se fue a guata. Hasta 7 veces lo podemos hacer, porque después de la 7ª vez tenemos que hacer un manejo avanzado de la vía aérea, ya que es con una incisión quirúrgica, una punción con jet, que es para hacer ventilaciones ya más drásticas en el paciente. ¿Ya? ¿Se entiende? Una vez que ya la intubación fue positiva y confirmamos con su compañera que el paciente está ventilando, siga ventilándolo 1 cada 3, este tubo lo tenemos que fijar. ¿Y cómo lo fijamos? Con una venda tradicional, ¿no? ¿Ya? Perdón, antes de... Igual que las sondas Foley tienen un CAF, ¿ya? Y este CAF yo lo inflo con 10 cc de aire solamente, ¿ya? Presento y inflo mi CAF con 10 cc de aire. Y ahí abajo ahí se van a ver que se infla un CAF. ¿Cómo yo confirmo que sí está bien puesto y que lo inflé? Porque entre toda esta situación de estrés, inflé o no inflé el CAF, no voy a sacar para confirmar. Veo esta parte del tubo y si está infladita, es porque el tubo está ya inflado. El CAF está inflado. Perfecto. Ahora fijo el tubo. ¿Ya? Le hago una vuelta. Aprieto fuertemente. Y el tubo lo paso por una venda por un lado. La otra venda por el otro. Aquí le hago un nudo tradicional, mariposa, pescador, lo que ustedes quieran hacer. ¿Ya? Aquí ya tenemos el tubo asegurado. ¿Y qué seguimos haciendo? Ventilamos al ritmo que determinamos porque es un paciente con o sin trauma y ella se sigue concentrando en eso. Y de ahí viene todo el otro manejo. Esto es la letra A del ABC del trauma. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Es harta información, ¿ya? Pero sirve bastante. Muchas gracias, señorita. ¿Ya? ¿No lo maté? ¡No lo mató! Bien, ¿ya? Y para desinflar... Sí, está pegajosa la Susi. ¿Dónde andaría metida esta cabra? Miren el CAF, por favor. Cuando nosotros lo inflamos, pasa eso. ¿Ya? Ese es el CAF que queda. O sea, lo introducimos y de ahí nos sale porque está inflado. ¿Ya? Ya, chicos, ¿estamos ok? Pasa súper rápido estos 45 minutos, pero ando una lista por ahí. Necesito que...